Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 2. Y espero que ustedes ya estén tan emocionados como la maestra Gaby Rivas y yo por comenzar con su sesión de geografía. Hola María, qué gusto saludarte y qué gusto también poder enviarles un saludo a todos ustedes que nos están siguiendo desde casa, porque vamos a tener, en efecto, como dice María, una sesión de trabajo muy bonita. Vamos a seguir hablando de la biodiversidad. Muy bien. ¿Y qué materiales necesitamos para esta sesión? Vamos a necesitar tu libro de geografía, página 56, y también el atlas de quinto grado, porque ahí vamos a poder revisar los mapas. Aquí está el libro de geografía de sexto. Recuerden que lo pueden consultar también por internet. Y el atlas de geografía, que con mayor razón, si por alguna razón no lo conservaron, pues bueno, lo pueden consultar también por internet. Y el propósito de la sesión es que tú puedas valorar la diversidad natural que hay en México. Y pues vamos a comenzar. Estuvimos hablando la sesión pasada, María, de la biodiversidad. Y la biodiversidad precisamente plantea esta diversidad de vida, la variedad de especies, plantas, animales, hasta bacterias que habitan tanto en la tierra como en el agua de este planeta tan hermoso que es nuestro planeta Tierra. Y pues gracias a esta biodiversidad y las condiciones geográficas que reúnen ciertos países, pues vamos a poder apreciar muchas especies, tanto de plantas como animales, en varios lugares. Y México, ¿sí recuerdas que México es megadiverso, María? Sí, me acuerdo que vimos justo ese mapa, es el que estábamos viendo en la sesión anterior, y vimos que Estados Unidos, México, parte de Sudamérica, en África y en Asia y en Oceanía tenemos países megadiversos. Sí, realmente son muy poquitos países los que concentran el 70% de las especies que hay en todo el planeta. Inclusive ahí vemos en esa tabla, ahí vemos las plantas, mamíferos, aves, reptiles, anfibios. Entonces, gracias a estas condiciones geográficas, México es un país megadiverso. Y esa diversidad precisamente la vamos a ver nosotros con respecto a las regiones naturales que hay en nuestro país y también las especies endémicas. ¿Recuerdas qué es el endemismo, María? Sí, porque lo vimos en la sesión anterior. Dijimos que son las especies que solamente habitan en un lugar. Claro, y nosotros tenemos esa gran fortuna de albergar en nuestro país especies como el gato montés, la vaquita marina, tenemos otros también, el lobo mexicano, el loro yucateco, y estas especies animales solamente se van a poder reproducir en nuestro país por las características climatológicas, las condiciones geográficas. Vamos a tener esta variedad, que de verdad qué fortuna. Y también pues ¿recuerdas cuáles son esas características geográficas que permitían la diversidad, que permiten la biodiversidad en los países, María? Sí, hablamos en la sesión anterior de latitud, hablamos de otras condiciones como por ejemplo la erosión, vimos también los climas, que no era lo mismo que estado del tiempo. El estado del tiempo, exacto. También vimos unos que, si ustedes recuerdan, tenía que ver más bien con una condición también cultural. Sí, y aquí pues nosotros vemos que tenemos muchos ecosistemas en nuestro país y esos ecosistemas, incluidos los acuáticos, van a favorecer esa biodiversidad. Sí. Y ahí tenemos pues esos lugares tan representativos de nuestro país, los Tuxtlas, en Veracruz, las costas de Nayarit también, y que de verdad son un atractivo muy interesante para conocer y para proteger. Ahí está el desierto del Vizcaíno en Baja California Sur, la Sierra Gorda de Querétaro y pues muchos otros. Y como decíamos, aquí lo importante pues va a ser la ubicación geográfica de nuestro país. Así es. Que nos encontramos en una ubicación privilegiada porque estamos cercanos al Ecuador. Sí. Y también tenemos costas en el Golfo de México, en el Océano Pacífico. Y como podemos ver ahí tenemos una diversidad de paisajes. Esto precisamente es lo que comentabas del relieve, María. Tenemos montañas, mesetas, llanuras
Y esto va también, pues obviamente, a diversificar las formas de vida. Y también tenemos la historia evolutiva del territorio, que dijimos que convergen en nuestro país dos regiones biogeográficas importantes, la neártica y la neotropical. Ya junto con el endemismo, con esta ubicación geográfica, la extensión territorial, México también ocupa el lugar número 13 con respecto a los países que tienen mayor territorio. Entonces, de verdad que tenemos todo para alojar esta biodiversidad. Aquí lo más importante es que tú puedas desarrollar acciones en su beneficio y conservación. Claro. Y para ello vamos a ver un video, María, precisamente para esta información tenerla muy puntual. La diversidad biológica o biodiversidad es mucho más que un número de especies. Implica toda la trama de la vida y sus interrelaciones. Los seres vivos, desde los más pequeños a los más grandes y los más longevos, los efímeros, los carismáticos, los más extraños, quizá emblemáticos, todos formamos parte de la diversidad biológica. Incluso cada individuo, con sus características únicas, así como su herencia y legado genético, es parte de la gran diversidad natural universal. Los elementos vivos y su entorno conforman una fina y delicada maquinaria, los ecosistemas. El tiempo también juega un papel vital. La biodiversidad actual es el resultado de millones de años de evolución. Los seres vivos dependemos unos de otros. La vida en nuestro planeta depende del sistema formado por genes, especies y ecosistemas. En una sola palabra, de la biodiversidad. De ella, los seres humanos obtenemos diversos bienes y servicios. Los ríos y lagos nos proporcionan agua. Mares, bosques y selvas generan el oxígeno atmosférico. La biodiversidad también nos provee de alimentos y de medicinas. La humanidad no puede prosperar sin las materias primas provenientes de la naturaleza. Las comunidades urbanas demandan cada día más recursos naturales de zonas lejanas. Los ecosistemas saludables mitigan los impactos negativos del cambio climático. Algunos constituyen una barrera contra desastres naturales. Nos resguardan de inundaciones y huracanes. Hacen posible el bienestar humano. Sin embargo, hoy nuestro mundo atraviesa una crisis ambiental debido a la pérdida de biodiversidad por 5 causas principales: degradación, fragmentación y pérdida de ecosistemas. Sobreexplotación. Contaminación. Cambio climático. Introducción de especies exóticas invasoras. ¿Qué podemos hacer? A grandes rasgos, 3 cosas. 1. Conservar la diversidad biológica. 2. Utilizar los componentes de la biodiversidad sustentablemente. 3. Distribuir de manera justa y equitativa los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Qué importante es cuidar cada uno de los elementos que tenemos alrededor de nuestra comunidad. Claro, María. La biodiversidad, pues finalmente va a permitir que el ser humano subsista. Porque si empezamos a deteriorar, a terminar, a romper el equilibrio de estos ecosistemas, pues de verdad que sería catastrófico para nosotros como humanos. Exacto. Y rompemos, pues sí, con todo este equilibrio. Ahí nos mencionaron en el video que inclusive el cambio climatológico, pues también es uno de los efectos de este descuido a la biodiversidad. Exacto. Por ejemplo, hace poco, esto es como un comentario anexo, hace muy poco leí que los murciélagos comen insectos y entonces
si la gente se dedica a cazarlos, a perseguirlos y a matarlos, tendríamos diario 1 tonelada de insectos que ellos se comen. Y también hace poco comentamos el dato de las abejas, que las abejas también si se extinguen son polinizadores. Entonces, pues insectos finalmente, animales tan pequeñitos son tan importantes para conservar la biodiversidad, para su reproducción. Entonces tenemos otra diapositiva donde vamos precisamente a ver por qué es importante la biodiversidad. Muy bien. Y dice, gracias a la diversidad biológica obtenemos alimentos, medicinas, recursos naturales, productos y servicios. Entonces, de verdad que son indispensables para nosotros cada uno de los recursos de la naturaleza. Y las causas principales de la pérdida de la biodiversidad en el mundo son la degradación, la fragmentación, la pérdida de ecosistemas, la sobreexplotación, contaminación, el cambio climático, la introducción de especies exóticas invasoras. Que esto, pues lo comentamos hace un momento también, ¿verdad? A veces para controlar plagas traen otras especies de animales y se rompe con ese equilibrio. Y también pues ahí nos dan una recomendación para frenar la pérdida de la biodiversidad. Debemos utilizar sus elementos en forma sustentable, distribuir de forma equitativa y justa los beneficios que se deriven de los recursos genéticos. Entonces aquí pues es nada más una situación de conciencia, de cuidado, porque dependemos de la naturaleza. Entonces finalmente tú debes de tomar lo que necesites y precisamente que esto sea sustentable, que no se rompa con ese equilibrio. Y pues volviendo a esto de las especies endémicas que hay en nuestro país, voy a mostrarte otros ejemplos, porque pues estas especies hay que poner mucha atención, sobre todo en cuidarlas, en no extraerlas de su hábitat natural. Está el perrito llanero mexicano, el lagarto alicante. Tenemos otras, que es la serpiente de cascabel, el barril de oro, que es un cactus, el tasajillo de Colima, la palma o palmera de Guadalupe. Y como te puedes dar cuenta, no solamente son especies animales, también son especies vegetales que mucha gente extrae de su hábitat natural para tenerlas como ornato, como mascotas, y se rompe con ese equilibrio. Y esto se debe pues precisamente a que desconocemos y la información que nos van presentando sobre el cuidado de la ecología de nuestro medio ambiente. Y justo te voy a pedir que leamos un párrafo de la página 56 del libro de Geografía. Muy bien. Tú en casa también puedes buscar la página y leer este párrafo que de verdad, aunque es pequeño, es muy significativo. María nos lo va a leer. Así es. Es el de esta página, el de la 56, y se va a hacer lectura del primer parrafito que está ahí. Y dice: desde hace muchos años, los cambios climáticos, los descensos en el nivel del mar, la intensa actividad volcánica, la destrucción de los ecosistemas y la sobreexplotación por parte de las poblaciones para el consumo y el comercio han sido las causas principales de la pérdida de la biodiversidad. La biodiversidad es el resultado de un proceso natural que se ha ido conformando durante millones de años, por lo que debe ser protegida, respetada y preservada. Los seres humanos formamos parte de esta biodiversidad en los ecosistemas. Pues esta información la tienes en tu libro y es relevante y de suma importancia para que tú lo comentes también con tu familia. Y cuando tengas la oportunidad de viajar a estos lugares como los que vimos, los Tuxtlas, los de la Sierra de Querétaro, pues también pongas especial atención en todo lo que puedes disfrutar y también en todo lo que debemos cuidar y proteger. Así es. Bien, pues vamos a pasar a unas preguntas, María. ¿Sí? Sí, por Muy favor, bien. ayúdanos para darles lectura y respuesta. Muy bien. La primera pregunta dice: ¿por qué la biodiversidad es importante para la vida de los seres humanos? Pues porque de ella tomamos nuestros alimentos.
Nuestros alimentos, medicinas, ya vimos que nos ayudan inclusive en las cuestiones climatológicas. Este desequilibrio que de repente tenemos y que notamos que hay huracanes, que de repente hay días en que están muy soleados, lo que está ocurriendo al sur de nuestro planeta con el deshielo, pues son consecuencia del mal uso y el mal empleo, la sobreexplotación que hemos hecho de la biodiversidad. Entonces, la necesitamos para vivir. Muy bien. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias del deterioro a la biodiversidad en México? Pues primero es la destrucción de los ecosistemas. Y esa destrucción de los ecosistemas va a provocar un desequilibrio. Y lo veíamos en las cadenas alimentarias. Si se termina una planta que es alimento de ciertos animales, pues va a provocar ahí un desequilibrio. O si hay una sobrepoblación de ciertos animales, también. Entonces eso va a causar también, pues obviamente que se reduzca, que haya problemas con la contaminación del agua, los desgajamientos que hay también. Entonces, pues esos son los efectos que podría tener el no cuidar la biodiversidad, entre muchos otros más. Claro. La tercera pregunta es, ¿por qué se les llama especies endémicas? Pues las especies endémicas, lo comentamos al inicio de la sesión, son las especies que solo se pueden reproducir en ciertas regiones, cierto país o cierto continente por las condiciones geográficas que ahí se encuentran. En otro lado, pues sería imposible su reproducción. Exacto. Bien. Y pues, perdón que me encime en la información, pero yo les haría una recomendación que no tiene nada que ver con las actividades que se proponen en cada sesión, pero para justo cuidar el medio ambiente en el que vivimos, que investiguen de una forma segura entre su comunidad, con sus familiares, qué especies son endémicas en el estado en el que viven, en el municipio, cómo podrían cuidar de ellas. Pregunten, por ejemplo, a mí, mi abuelita me comentaba, ella vive en la Ciudad de México, específicamente en la delegación Gustavo Amadero, y ella me comentaba cómo era antes. Y me decía, pues no existía tal edificio, no existía tal plaza, había ahuehuetes, que es un árbol, había ciertos arbustos, había ciertos conejitos que le decían conejito teporingo, y me iba comentando las especies que había. Y a medida que se ha ido construyendo y agrandando la ciudad, han ido desapareciendo. Entonces, ustedes pregunten, investiguen qué había, porque ahora, con los fenómenos naturales que tenemos, se ha ido destruyendo y se ha ido afectando este ecosistema. Entonces, pregunten y pues en su casa investiguen de qué forma se podría preservar, mejorar y pues a ver qué les dicen y a qué propuestas llegan. Claro, y también, inclusive en tu casa, tú puedes emprender pequeñas acciones. A veces pensamos que esto no va a servir o que pues lo que hagamos no va a tener a lo mejor un efecto muy grande, pero de verdad sí. Ahorita que estás preparando tus útiles escolares, si tú reusas algunas hojas que te hayan quedado, si tú reciclas, si tú separas la basura en forma que como nos indican, pues eso va a ayudar también, va a tener un efecto positivo en esta preservación de la biodiversidad, porque sabemos también que en nuestro país se producen en la Ciudad de México cantidades grandes, muy, muy grandes de desechos y que finalmente contaminan. Entonces, si tú en casa valoras estas acciones, es una invitación a que lo comentes con tu familia, a que decidan qué estamos haciendo bien, qué podemos mejorar a partir de nuestro hogar. Vamos a reutilizar, vamos a reducir este número de desechos y a reciclar. Eso de verdad que va a tener un efecto a largo plazo, sobre todo para las futuras generaciones. Exacto. Y entonces ahora sí, ¿qué actividad como parte ya de la sesión se les va a dejar a los alumnos? Pues vamos a invitarte a que tú lo platiques con tu familia. Primero platica este mensaje que tenemos del cuidado de la biodiversidad, comenta todo lo que has aprendido en esta sesión y en la anterior y ustedes detecten qué acciones pueden favorecer la preservación de la biodiversidad, de las especies, de los ecosistemas. Inclusive, como dice María, si tienes oportunidad de revisar en las noticias qué acciones son las que lo dañan, pues así tú ya sabes lo que no debes hacer. Exacto. Y vamos a concluir con un video, también es un video muy cortito, y platica de él con tus papás también.
es fácil pensar que siempre van a estar ahí. Que no nos van a faltar. Pero hoy más que nunca, tenemos que protegerlos. Atesorarlos. Ayudarles a crecer. Porque ellos son nuestra vida. Pero sobre todo, estas especies son la vida y el futuro de nuestros hijos. Protegerlas a través de todas nuestras acciones es el compromiso de México. ¿Cómo viste el video, María? Pues muy interesante y yo ya con ganas de correr a ver a dónde vivo, qué puedo hacer para mejorar mi ecosistema. Claro, sí, fíjate que pues, precisamente ha aumentado tanto la población en estos últimos años que pues, nos damos cuenta que al necesitar cada vez más recursos para subsistir, a veces lo hacemos sin darnos cuenta del daño que estamos causando. Y precisamente estaba pensando en esta situación de la siembra también. Nosotros sabemos que necesitamos de la tierra para obtener nuestros alimentos. Si no, pues no tendríamos de dónde vivir, cómo vivir. Y esta forma en que se cultiva también pues es muy importante para saber en qué momento hacerlo, cómo se da esta rotación de cultivos también. Y sobre todo también pues valorar esto que estamos comiendo, qué alimentos naturales, qué alimentos que tomamos también y que el empaque, la basura que se está generando están dañando a nuestro medio ambiente. Así es. ¿Y qué actividad tenemos de cierre para hoy? Pues yo te invito a que puedas también explorar en tu atlas el mapa, los mapas que tenemos en la página 59. Muy bien. Recuerden que es el de 5º grado. Entonces, si no lo tienen, consúltenlo por internet. Y como saben, siempre los mapas nos van a ilustrar de manera muy clara de cuáles son esas zonas, ¿verdad?, que cuentan con mayor biodiversidad, esos países. Y precisamente, como decimos, es una cantidad muy pequeña de países que van a congregar este 70% del total de las especies. Entonces, aquí está, y ya lo habíamos visto en la lámina al inicio de esta sesión, que teníamos Estados Unidos, México, Colombia, Brasil, Ecuador, y como ya lo habíamos visto en las primeras sesiones de geografía, ustedes recordarán, aquí abajo tenemos unas acotaciones. Léanlas, investíguenlas, y si tienen más curiosidad, pues vean qué especies endémicas hay en cada país, de cómo está compuesta la biodiversidad en cada uno de estos. La biodiversidad de China no será la misma que la de México, entonces ustedes investiguen. Claro, va a haber una variedad por las condiciones geográficas, que precisamente es lo que comentamos la sesión anterior. Esta situación de donde esté ubicado un país va a determinar qué clima, qué vegetación, qué animales van a existir ahí, y obviamente va a ser diferente en cada país. De hecho, México tiene el 12% de estas especies y pues de verdad que es una cantidad importante, porque si te pones a pensar que el 70% está en estos países y México de ese 70% tiene el 12%, pues sí tenemos una vasta cantidad de especies, tanto animales como vegetales. Así es. Pues maestra Gaby, muchas gracias. No, de nada, María. Hemos terminado con riqueza y variedad de la vida en los países. Continuamos con lengua materna indígena. Hasta la próxima. Llegó el momento de movernos. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos.
También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con 2 pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello